Bueno, amigos y amigas, entonces siguiendo con este curso de operadores de bot, para todos los que tienen el bot NR compra-venta y otros bot, y para además conocer un poco más de la gestión de riesgo en los sistemas automatizados, y además vamos a seguir analizando algunos conceptos también, por si ustedes querían aumentar el lotaje, que tienen que realizar este mismo procedimiento para cualquier capital. Es decir, si todo sale bien y la cuenta, por ejemplo, como dijimos, llega a 2.500, si ustedes quieren dejar los 2.500 en la cuenta, o sea, ustedes dicen ya tengo más saldo, quiero saber si puedo aumentar el lotaje o qué puedo hacer. Bueno, tienen que hacer todo este mismo cálculo, pero para 2.500 dólares. O sea, ver el apalancamiento y el margen retenido y ver lo que pueden flotar tanto al lotaje 001 y lo que les permitiría flotar al lotaje, por ejemplo, si lo quisieran pasar a 002, o si tuviesen otro par de divisas, cuánto les flotaría uno y otro al mismo tiempo, los máximos de acuerdo a sus volatilidades. Ustedes pueden combinar los cálculos que ustedes quieran. Eso les conviene antes de aumentar el lotaje, como para tener una buena referencia de dónde están posicionados, de cómo es la actividad de esos pares, para evitar sorpresas. Aunque resultados pasados no garantizan los futuros, pero las calculadoras de volatilidad tienen unas fórmulas muy buenas para calcular la volatilidad, para ver y comparar pares de divisas, para expresar también en diferentes monedas de cuenta, ya sea que les convenga hacer en euros, como vimos que el retenido es menor. Ustedes tienen un amplio abanico de posibilidades antes de aumentar el lotaje, y tener más o menos un dominio un poco mayor que aumentarlo deliberadamente y después no entender qué pasó. Porque a lo sumo, aunque les vaya mal, ustedes van a entender por qué lado venía la cuestión, y van a poder mejorarlo para la próxima, ¿no? Entonces esa es la cuestión de no hacer todo esto deliberadamente, y poner el lotaje adecuado. Bueno, como había dicho, vamos a estudiar algunos conceptos importantes antes, porque siempre ocurre esta confusión de qué pasa con los brokers. Más que nada porque en el sistema automatizado uno pierde el control, porque el sistema automatizado, por eso uno lo tiene que precalcular antes, independientemente de que el bot tiene que funcionar adecuadamente, o sea, no tener problemas malos de cierre, cosa que ya está solucionando el bot NR. No tiene esos inconvenientes técnicos propios de la programación del bot. En RoboForex, por ejemplo, no tiene problema de los spreads, las comisiones, los cierres. En ese sentido, eso ya está todo terminado. Lo que sí tienen que hacer por parte suya es ver el capital que van a poner, el apalancamiento, el lotaje, la cantidad de operaciones que van a tener. También recuerden que también se puede modificar el multiplicador. O sea, nosotros estamos poniendo el 70% del multiplicador, pero eso no quiere decir que no se pueda modificar. Se puede modificar hasta lote fijo. Lo único que va a necesitar otro tipo de retrocesos. Antes de empezar lo voy a conversar, porque algunos no lo comprenden todavía, porque es muy nuevo este tema para algunos. Y ustedes fíjense que acá decíamos que teníamos una distancia entre órdenes. Esta distancia entre órdenes se puede modificar, y también se puede modificar, digamos, el multiplicador. Vamos a verlo antes de empezar con este tema, porque esto no se habla, porque ustedes ven que este multiplicador, este número de órdenes, esta es una configuración que funciona muy bien, porque multiplicando el 70% los retrocesos que requiere el bot, porque el bot trabaja en contratendencia, entonces cuando digamos, el mercado va en alza, el bot pone operaciones de venta para que al primer retroceso cubra, y viceversa. Pero distancia entre órdenes puede ser modificada. Si ustedes le ponen menor distancia entre órdenes, tienen que tener en cuenta que si no hay retrocesos, el lotaje se va a multiplicar mucho más rápido. Pero si esta distancia entre órdenes a su vez se multiplica mucho, también los retrocesos son menores.
Y si la distancia entre órdenes ustedes las ponen más de 17, 18 pip, o sea, más de esto, también va a abrir menos órdenes para un mismo tramo de pip, pero los retrocesos tienen que ser más grandes. Por ello, ustedes tienen que ver, de acuerdo a los activos, por ejemplo, activos de menos volatilidad, si tienen retrocesos mayores, por eso no tienen tanta volatilidad. Y hay activos de volatilidades grandes que pueden tener retrocesos más chicos, que tienen distancias de volatilidad muy altas, y después los retrocesos son más pequeños, no llegan de nuevo al punto de partida o cierre de ciclo que se llama. Entonces ustedes pueden modificar las distancias entre órdenes, pero eso lo tienen que medir. Eso es una cuestión independientemente de la gestión de riesgo, que depende de los retrocesos que tenga el bot. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, cómo trabajan esos activos. Por ejemplo, el euro dólar. ¿Por qué se pone en el euro dólar? Porque el euro dólar tiene retrocesos cuando finalizan las sesiones. Por ejemplo, en las sesiones, cuando se compra o se vende abruptamente el par euro dólar, y tanto sea que vaya al alza o a la baja, a los cierres de sesiones, como termina toda esta, vamos a decir, vorágine, esta corrida fuerte que tiene tanto en compra como en venta, normalmente el activo tiene un respiro, y si tuvo una alza muy pronunciada, produce en ese momento retroceso. Si tuvo una caída muy pronunciada, produce una recuperación luego de las sesiones de mercado, y al otro día en el nuevo inicio de sesión de mercado puede ser otra historia, pero ese retroceso nos alcanza. Por eso se usa una distancia entre pip determinada, más o menos acorde a lo que son las sesiones del trading. O sea, ustedes pueden ver las sesiones, en qué momentos, por ejemplo, para el par euro dólar se dan las volatilidades en el momento de la sesión, en el momento que entran los bloques de órdenes más fuertes, en donde están todos los operadores institucionales, los traders particulares, los fondos que trabajan con ese par, las economías. Entonces tiene su horario donde ustedes pueden ver esa volatilidad, y si les conviene trabajar con distancias en órdenes más pequeñas o más grandes, y eso lo pueden ir probando, pero en cuenta demo. Y lo mismo que el multiplicador, hay que tener en cuenta que cuando utilicen un multiplicador más bajo van a necesitar un retroceso más grande. Es decir, ustedes el multiplicador lo podrían dejar en 1. ¿Qué significa 1? Que el lote fijo, todas las operaciones que abriría, que nosotros las vimos multiplicadas, nosotros vimos las operaciones multiplicadas aquí, estas dos eran constantes. Bueno, esta sería lo mismo también de 001, esta sería de 001, esta sería de 001. Y estas operaciones necesitan prácticamente un retroceso mucho más elevado por ahí. Hasta aquí por ahí está el retroceso. Vamos a suponer. Recién ustedes tomarían la ganancia. A ver, vamos a ver si queda bien o no. Pero bueno, ustedes tienen por ahí un retroceso hasta acá, mientras que multiplicando de tal manera, pues necesitan un retroceso hasta este punto, hasta aquí. Hasta aquí. Por ahí necesitan un retroceso hasta aquí. Y quizás multiplicando o a lote fijo, vamos a suponer, o vamos a suponer que ustedes multiplicando necesitan un retroceso hasta este punto, necesitan por ahí, por el lotaje que tiene esta, necesitan 30 pip. Si utilizan por ahí lotaje fijo, necesitan retroceder hasta aquí para que la última, que es igual que la primera, cubra todas estas operaciones hasta que llegue un punto de equilibrio más el beneficio. Entonces tienen que tener en cuenta estas maneras, que ustedes pueden ir reduciendo el lotaje o el multiplicador, mejor dicho. Ustedes podrían buscar el multiplicador, pero tendrían que tener en cuenta que necesitan un retroceso mayor si ponen un menor, y si utilizan 1,7 necesitan un retroceso menor. Bueno, esto es parte de la experiencia. Ustedes pueden ir experimentando con esto. Lo pueden hacer en demo, ver con distintos multiplicadores, dejarlo a lote fijo, ver cómo funciona el lote fijo e ir aumentando de a 10%, o sea, ponerle 1,1. Y si el retroceso que necesita es muy grande,
pueden ponerle y hacer pruebas con 1.2, y si no les convence ese retroceso le pueden poner 1.3, y una vez que ustedes ven que esta configuración trabaja bien, por ahí a 1.3, con mayor o menor distancia de órdenes, o a esta misma, ustedes, esa es la experiencia que ustedes tienen que buscarle después. Recién ahí harían el cálculo de la gestión de riesgo y ver cuántas operaciones le permitiría y si tiene un mejor rendimiento de su capital. Bueno, eso con respecto al bot, para saber todas las opciones que están disponibles, que las pueden ir utilizando. Lo más conveniente es utilizarlo aquí, y si quieren probar otras configuraciones que ya no serían, estas no habría que tocar esto, ni el take profit, ya dijimos, el take profit en el caso de, lo podemos bajar, estas operaciones, estas, lotaje, empezarlo siempre a hacer, esto lo podríamos ver, la distancia entre órdenes, pero va a utilizar el multiplicador mucho más en el caso para la volatilidad, pero va a necesitar retrocesos más chiquitos, o modificar el multiplicador empezando a lote fijo 1 y ver cuánto retroceso necesita. Casi necesita volver al mismo lugar para casi un 80%, y después lo pueden ir achicando, eso de acuerdo al comportamiento de su divisa, pero se utiliza un multiplicador alto, con el objetivo de que a pocos retrocesos, quizás de 30 pip, luego de hacer 150 pip, con solo 30 pip ya cubrir bajo el hedging la cobertura. Por eso tiene una razón de ser, pero no obstante es modificable. Bueno, vamos a seguir viendo estos conceptos que quedaron, que son conceptos ya importantes para ustedes, que es el nivel de margen. El nivel de margen ya se explicó que es un ratio, o sea, es una relación entre el patrimonio, es decir, lo que tenemos en cuenta, y el margen que nos retuvo el broker. Por ejemplo, ya dijimos que cuando el patrimonio que tenemos se iguala al margen, o sea, el margen es lo que nos retuvo el broker, y nosotros tenemos que tener siempre ese patrimonio para pagar al broker. O sea, si nuestro patrimonio no puede llegar a cero y quedar el margen retenido con deuda. O sea que cuando nuestro patrimonio llega a un valor que es el valor del margen que nos tiene dicho ya el broker, que esa es la cantidad de plata que él nos va a cobrar en caso que perdamos, cuando el patrimonio llega a ese valor, ya el broker no puede permitir más que el patrimonio baje, y automáticamente cierra todas las operaciones en ese punto y se cobra el margen. Por ello, cuando llega al 100%, quiere decir que el 100% de nuestro patrimonio es exactamente el margen que el broker nos tiene en garantía y que necesita cobrarse por las posiciones que nos abrió apalancándonos. Y cuando llega al 100%, quiere decir que el 100% de lo que tenemos en cuenta tiene que ir exclusivamente para el margen. Entonces eso es el nivel de margen. Y aquí tenemos, estos son los márgenes más usuales. Por ejemplo, si tenemos un margen, si utilizamos vamos a suponer que utilizamos, vamos a ponerlos aquí a todos para que se vean, esto es para tener una idea más o menos, que por ejemplo si utilizamos un apalancamiento 1 en 20, el margen requerido va a ser el 5% de nuestro capital. Si utilizamos un apalancamiento en 33, el 3%. En la medida que aumenta el apalancamiento, es menos lo que el broker nos requiere como margen. Por ejemplo, ustedes ven que aquí, por ejemplo, esto está expresado en euros. Por ejemplo, para el euro dólar expresado en euros, si utilizamos apalancamiento 1 en 20 y tenemos $1000, nos pide el broker el 5% de nuestro capital, ¿sí? O sea que si tenemos $1000, el 5% serían $50 que nos requiere. De apalancamiento, de acuerdo al lote, pero vamos a hacer la relación. Si está en 1.33 es el 3%, digamos, serían $30. Si tenemos 1.50 nos requeriría $20. Si trabajamos uno en 100 nos requeriría $10. Si trabajáramos uno en 200, $5. Y si trabajamos uno en 400 nos requeriría $1. Entonces
aquí tenemos porcentajes de capital, que son más o menos los que nos da idea del apalancamiento, de lo que nos va a exigir. Normalmente se calcula con la calculadora de volatilidad, si ustedes no lo hacen manualmente, directamente con la calculadora. Y vamos a ver los tipos de márgenes. Los tipos de margen son el margen inicial, margen de depósito o depósito. Esto es lo que hablamos al principio. El margen es la cantidad mínima inicial que se necesita para abrir la posición. ¿Sí? Porque estamos apalancados, ¿sí? Salvo que no utilizamos apalancamiento, entonces no necesitaríamos la parte de margen, no necesitamos margen de depósito porque estamos trabajando íntegramente con nuestro capital. O sea, si tendríamos $100.000 y ponemos $100.000 y no queremos apalancar y queremos trabajar con micro lotes, el apalancamiento no lo ponemos 1 a 1 y ahí no hay margen retenido porque estamos trabajando exclusivamente con nuestro dinero. Entonces lo que ganemos o pierdamos es directamente lo que vemos en cuenta. Mientras estemos apalancados hay partes que no vemos, que perdemos, pero que están en garantía de acuerdo a cierta parte de nuestro depósito, como vimos. Y el margen de mantenimiento, esto es el margen de mantenimiento. Vimos que inicialmente el broker retiene una cantidad, esto es para abrir la operación, y después hay un margen de mantenimiento. ¿Por qué? Porque las inversiones no son fijas, ¿sí? Como hay flotantes negativos, va fluctuando. Si uno entra en pérdidas, puede ser que esta operación tenga un flotante negativo mayor que el margen, pero si tenemos saldo en cuenta, todavía tenemos resto como para dentro del patrimonio, como para el margen tomarlo de otro lado. De modo contrario, cuando nosotros lleguemos al margen igual a nuestro patrimonio, el broker nos notifica con la famosa llamada de margen. Esto es lo que se vino explicando. Bueno, entonces el margen libre, ya dijimos, es la cantidad de dinero que queda libre o disponible, porque queda una parte bloqueada y una parte queda libre, y esa parte libre, ese margen libre, está condicionado en el momento que empieza la operación a si tenemos beneficios positivos o negativos. Si tenemos negativos, el margen libre no solamente está condicionado por lo retenido, sino también por lo que flota negativo. Entonces podemos tener menos capacidad, incluso aunque tengamos el saldo en cuenta, podemos tener menos capacidad o patrimonio como para tener libre para iniciar nuevas operaciones. Por lo tanto, es lo que dice acá. Lo único que hay que hacer para saber el margen libre es restarle al patrimonio el dinero real de la cuenta contando las pérdidas o ganancias menos el margen. O sea, el patrimonio real que tenemos hay que restarle el margen menos el flotante, que puede ser positivo o negativo, y eso es lo que nos va a dar el margen libre, lo que tenemos libre en cuenta. Fácilmente. Aquí hay ejemplos de lo que es el nivel del margen. Y las llamadas de margen es una notificación del broker para que se añada más dinero a la cuenta y se cubra el margen requerido para mantener las posiciones abiertas. Quiere decir que si nosotros llegamos ya al saldo de cuenta igual al margen y todavía sigue flotando negativo, tenemos que tener dos opciones: o cerramos las operaciones que generan mayor flotante como para liberar margen, o agregamos más dinero a la cuenta. Es decir, esto se tiene que analizar. Hay una parte que corresponde a un 50 y un 50. Vamos a analizarlo. Esto, el 50%, si el margen no debe ser superior al 50%, siempre que hacemos trade, el margen no debe ser superior al 50% de la cuenta. Ustedes vieron que cuando nosotros hicimos el cálculo del margen en el apartado anterior, vamos a verlo de nuevo, habíamos superado el 50%, pero por muy poco. Habíamos visto en este punto, que
aquí margen retenido habíamos tenido casi la mitad, por lo tanto acá nos podía justificar que aumentemos el apalancamiento para no tener tanto margen retenido, pero no debe superar el margen retenido más del 50%, porque si no queda muy poco para flotar, más si es un bot. O sea, lo ideal sería tener un margen retenido del 30% y no superar el 30%. Esto se logra con un apalancamiento más rápido, porque de esta manera podemos abrir más operaciones y vamos a tener flotante suficiente como para, aunque abramos otra operación más, que el margen no se vaya tan elevado, porque si en algún momento el bot aumentaría más del 50%, lo que deberíamos es cerrar las últimas operaciones. O sea, ¿cuál es el criterio de elección? El criterio de elección, vamos a verlo, podemos ponerlo de la siguiente manera. Va entre flotante, vamos a poner flotante, vamos a poner margen, por ejemplo margen tenemos un 50% y flotante un 50%. Si en el caso de que no tuviésemos el suficiente capital, si nosotros vemos que por operatorio del bot esto está superando el 50%, la decisión nuestra no debe ser agregar dinero, porque nosotros lo que tenemos que buscar es liberar margen retenido, y para liberar margen retenido tenemos que eliminar la última operación. ¿Sí? Si lo que nosotros tenemos es un flotante muy excesivo, lo que tenemos que hacer sí es agregar capital. Si nuestro flotante llega a un 80%, entonces sí, la cuestión es agregar dinero. Aquí sí se puede agregar dinero en cuenta, pero hay que tener en cuenta cuál de las dos cuestiones hacer, porque nosotros no debemos superar ni de margen retenido el 50% ni de flotante el 50%. O sea, esta relación tiene que mantenerse. ¿Para qué? Para saber en el momento que estemos cerca de la llamada de margen qué es lo más conveniente hacer. Porque si observamos que el bot digamos ha generado mucho margen retenido, no sirve de nada agregar dinero. Lo que hay que hacer es eliminar margen retenido que no supere del 50%, y lo mismo que si el flotante aumenta mucho, o es más del 50%, lo que hay que hacer es agregar dinero. Pero muchas veces se agrega dinero y el problema no es que el flotante es alto. El flotante capaz que no es alto, pero lo que pasa es que el margen retenido es más del 50% del saldo de la cuenta, entonces no deja lugar para la flotación. Entonces yo tengo que mantener, mínimamente hay que mantener la relación. Si yo llegué con el flotante o con el margen retenido a 800, por ejemplo, a $800, yo mínimamente de flotante, o sea de libre, necesito tener 800. Mínimamente tengo que mantener el 50 y el 50, porque a veces si yo llegué a 800 y tengo $1000, apenas flote 200, voy a entrar en la llamada de margen. Entonces lo que necesito acá es agregar, acá sí puedo agregar. ¿Por qué? Porque en función de que yo tengo mucho aquí, que yo tengo mucho margen retenido, es lo que tengo poca posibilidad de flotar el bot. Entonces sí, ahí necesito agregar dinero. Por ello es que es necesario utilizarlo de esta manera.
Por eso calculamos el flotante y calculamos que el margen retenido esté en un 50 y un 50. Lo ideal es que esto esté en un 30%. Y de lo que vamos a calcular, vamos a hacerlo más prolijo. Lo ideal es que esto, vamos a ponerlo así, lo ideal es que en todo cálculo esto esté en el orden del 30% y libre para flotación. Con respecto a este 30 tengamos un 70% para flotación. Los límites serían que aquí estamos en 50%. Estamos en 50% de margen retenido y tenemos para flotar el 50% restante. O sea que teníamos $500 para flotar. Pero quizás este flotante no sea tanto, pero el margen retenido le quita mucha capacidad de flotar. Por lo tanto, tenemos que ver que mínimamente sea un 50% margen retenido y un 50% flotante. Pero lo ideal sería tener en cuenta que este 519 represente el 30% y este restante, el 70%, que podría ser $800 aquí libres para flotación. ¿Por qué? Porque de modo contrario no le estaríamos dando posibilidad de flotación a la operación, porque tendríamos muchísimo margen retenido y apenas flote 200 vamos a entrar en la llamada de margen. Entonces este es un error de configuración. Lo ideal es tener un 30% retenido y un 70% libre para la flotación. Y esto nos va a dar en qué momento o debemos cerrar operaciones abiertas porque retienen mucho si es que no tenemos más capital para depositar, o en qué momento nos conviene depositar capital. Esta cuestión tiene que ser muy analizada, ya sea manual o en bot. Cómo está la relación margen retenido y flotante, como para tener un nivel de margen aceptable y que este flotante no llegue a la llamada de margen y el stop out. Por ello es que estas relaciones tienen que ser tenidas en cuenta cuando se hace el cálculo y se puede agregar más saldo de inicio como para empezar más tranquilos y más aliviados. Bueno, entonces siguiendo con este tema, por eso se aclaran estos conceptos para que se puedan desarrollar mejor, que es este margen libre, la llamada de margen, cuando son iguales. Y acá, como vemos, es lo que decimos, el nivel de cierre, la parada, el stop out level. Es el punto en el que o porcentaje en que el broker cierra las posiciones que se tengan abiertas, aunque cada broker fija sus stop out en porcentajes distintos. La mayoría de los casos se va a topar con un nivel de cierre configurado del 50%. ¿Sí? Llegado a este punto, el broker va a empezar a cerrar posiciones abiertas automáticamente, empezando por las más perdedoras. Pero antes de que el broker lo haga, tenemos que nosotros ver cómo está, porque que ocurra esto quiere decir que no estamos atentos a la cantidad de margen retenido por parte del broker, que se mantiene en una posición muy alta, y la cantidad de dólares que tenemos para flotación de acuerdo a la configuración o el lotaje en el caso que hagan un trade manual. Entonces lo conveniente es tener, si sean 800, sean $1000 retenido, tiene que ser el 30% de un 70 que tiene que estar libre, que sería el saldo realmente que vamos a poner en nuestra cuenta. Por ejemplo, aquí si iniciamos con $1000 la cuenta, si iniciamos con $1000, en realidad si de antemano sabemos que el broker nos va a retener 500 por los lotajes abiertos, para iniciar con $1000 en realidad deberíamos depositar $1500 para realmente contar con $1000 para flotar el bot, porque de otro modo, si como el caso que mostramos supera un poco el 50%, vamos a tener menos del 50% para flotar el bot, y eso va a hacer que la llamada de margen sea muy rápido, y esto sumado al multiplicador. Por lo tanto hay que mantener una relación, y esta relación después va a dar, si supera el 50%, cerrar operaciones, o si el problema es del flotante, agregar más saldo. Bueno, esto se ve mejor en el trade manual. Aquí, como va a ser automático, hay que calcularlo antes todo esto con los métodos que dijimos, mirando las relaciones de precio.
porque dice tanto la llamada de margen como el stop out están diseñados para que el trader no pierda más dinero en cuenta, de manera que nunca tenga que deberle dinero al broker. Bueno, esto es más o menos lo que requiere regular el bot. Esto es lo que más o menos estamos analizando para desarrollar el bot, y habiendo terminado la parte de gestión de riesgo, vamos a ver un poco de lo que es el análisis técnico que puede requerir los bots, para entender un poco mejor también los movimientos que tiene. Ahora vamos a pasar a la parte del análisis técnico, y eso lo voy a hacer en el próximo video.